trabajas mucho y conservas poco. Entonces te traigo 3 claves que harán que desactives las desviaciones del foco de tu diseño. El primer tip para detectar y desactivar las desviaciones está justamente en el término engaño. El término engaño es la palabra sinagogueo, que significa esclavizar y significa manipular, significa controlar, ocupar el lugar tuyo en manejar tu vida. Allí dice, entonces, mirad que nadie os engañe. Mirad es, pon atención, cuídate. Y que otra persona, que no sea Dios, ¿verdad? Otra persona, porque Dios no te va a engañar, o un individuo podría manipularte. Una persona puede colocar estrategias que vayan a tomar el control tuyo y que vaya a tomar decisiones por ti. De manera que cuando nosotros detectemos algo que otro quiere manipularnos, que otra persona quiera conducirnos y tomar el lugar nuestro en nuestras vidas, para nuestras vidas, entonces la Escritura advierte, cuídense, no te salgas de tu foco, porque tu foco es el diseño con el cual Dios te ha creado, Dios te ha hecho. El segundo filtro, que tiene que ver con la desactivación de las desviaciones del enfoque o del foco donde nosotros hemos de ubicarnos, está relacionado con un amor vacío. Y esto está planteado en la palabra sutilezas. Cuando hay términos, hay vocabularios y palabreríos que tienen una sutileza, pero que carecen de propósito y que carecen de productividad, eso entonces es un amor vacío. A mí me llamó la atención que cuando se utiliza el término sutileza en nuestras Biblias, yo estuve averiguando y me di cuenta que allí en ese texto aparece el término ágape y aparece el término kenos, un vacío unido con un amor ágape. El kenos, la palabra kenos o vacío, indica carencia de propósito, indica carencia de sentido, y que al relacionarse con un amor, que el término que aparece allí en nuestras Biblias o que traduce como se utiliza es ágape, entonces es un compromiso vacío, es un compromiso que tiene apariencia de fidelidad, de apariencia de identificación plena, pero que no logra a la final traer beneficios productivos, beneficios para un cambio de una vida mejor, sino que son amores que pueden desvestirse y que el resultado final son palabreríos y que a la final son sencillamente estímulos motivacionales para que alguien ceda el control de su vida y se coloque como una especie de dependencia absoluta hacia la otra persona o hacia las otras causas. Y eso se puede ubicar de distintas maneras. Ya el texto lo va a anunciar, pero aquí la clave básica para que nosotros ubiquemos nuestro norte es que si conseguimos que el amor con que se nos estimula es un amor que no tiene propósito, productividad, que a la larga no produce fruto y que es vacío, entonces esa es una pauta, un secreto para nosotros no dejarnos engañar por la vestimenta o el palabrerío que traiga, bien sea de un grupo, de un hombre, de unos amigos, de una mujer,
de una compañía, de una pareja. Otra clave que aparece en el propio texto es cuando dice que nadie os engañe conforme a los rudimentos o tradiciones de este mundo, de este sistema global. El texto de Colosenses está cargado, está repleto de principios que nos ayudan a utilizar filtros positivos para evaluar ideas y conductas que nos vayan a favorecer. En tercer lugar, está el texto hablando de que no se dejen engañar o hacer desvíos del enfoque a través de filosofías y de tradiciones de este mundo que descarten el enfoque de Jesucristo, porque en el mismo Colosenses se habla de que Jesucristo es todo suficiente. Y el enfoque nuestro o nuestro centro tiene que estar allí ubicados en Cristo para que esa idea y esa relación continua, personal con el Señor vaya a neutralizar cualquier insurrección nuestra y vaya a motivarnos a buscar una dependencia del Señor. La verdad que se nos advierte de que las tradiciones, y consultando a Flavio Josefo, en las antigüedades judías habla de 4 tradiciones en la cultura hebrea. Estaban por un lado, estaban los fariseos que estaban apegados a una cultura del qué dirán, la cultura de los otros maestros que pertenecían a la propia escuela de ellos y de allí no se salían, al punto de que podían ellos ir lejos, y el texto griego dice que podían ir hasta la Secta y la Meca. El texto griego nos dice que ellos podían ir a lugares muy distantes y cuando conseguían un discípulo lo transformaban, le daban a transmitir las ideas del qué dirán. Por el otro lado estaban los esenios, que eran demasiado celosos por los principios de la nación, que iban a atentar entonces con la incorporación de los otros que necesitaban, aunque no fueran de la misma nación, pero que necesitaban también salvación. Estaban la gente que no creían en la resurrección de Jesucristo, no creían en la resurrección de las personas, y la Biblia entonces habla de milagros que pueden ser hechos reales, que pueden transformar vidas, que Dios hoy en la actualidad está actuando. De manera que distintas tradiciones pueden colocarse y en aquella época, en el siglo I, estaban también los estoicos que tenían características de egoísmo y de una idea férrea, en buscar la grandeza personal, pero que estaba ausente de ese sentimiento de empatía a través de los demás, sino que lo importante era las ideas alfa de imponer, al punto que se imponía no por amor, sino sencillamente no importando que la persona tuviese un odio, y se negaban a experimentar las emociones y los sentimientos, y que la Biblia habla de un ser integral, un ser completo. El ser humano, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un ser humano pensante, para que tenga sentimientos, para que tenga emociones, y para que esas emociones y sentimientos y pensamientos se transmiten a una conducta consciente. De manera que estos filtros o detectores de desviaciones de la focalización del crecimiento está relacionado con el Cristo del Calvario y el Cristo de la resurrección. De manera que tú y yo estamos invitados
a mantenernos, a tener atención, a no dejarnos llevar por palabreríos, sino a unir esas palabreríos con sentido, con acciones que vayan a tener un efecto liberador, porque cuando estamos produciendo efectos liberadores y no de una dependencia sin sentido, entonces estamos siendo esclavos y estamos siendo manipulados. Por el contrario, cuando tenemos la experiencia de ser libre, y dice la Escritura que a libertad hemos sido llamados.